Vamos a hablar hoy de las personas LGBTI, me refiero a lesbianas, gay, bisexuales, personas trans e intersex, que son ciudadanos y ciudadanas que lastimosamente experimentan en algunas ocasiones experiencias de discriminación, violencia o prejuicios en razón de su orientación sexual, identidad o expresión de género. Y hoy vamos a aprender de qué manera este grupo poblacional tiene los mismos derechos ciudadanos que el resto de la población de nuestros países y que tanto gobiernos como sociedad civil debemos trabajar para que hayan espacios de garantía digna para cada uno de ellos y de ellas. Cuando hablamos de personas LGBTI, estamos hablando de personas que tienen una construcción de sexo, orientación sexual o identidad de género que tiene una sincronía con su ejercicio libre y con su personalidad asumida. Me refiero a el sexo en relación de que los seres humanos, corporalmente hablando, tenemos una construcción de machos o de hembras según nuestra dotación biológica o anatómica. La dotación biológica o anatómica que descubrimos al nacer, que nos da unas especificidades distintas a los machos y a las hembras, constituyen en nosotros lo que se llama el sexo. Cuando uno tiene pene y testículos, se dice que es del sexo, tiene sexo de macho o sexo masculino, y cuando uno tiene vagina se dice que tiene el sexo de hembra o una construcción de sexo femenino. Sin embargo, hay seres humanos que asumen una construcción o que sus cuerpos asumen una construcción biológica o anatómica con la presencia marginal del otro sexo, es decir, nace macho porque tiene pene y testículos, pero en su construcción corporal hay una presencia del sexo contrario, por ejemplo, un sutil desarrollo de labios vaginales o un ensanchamiento de caderas, o igual, nace con una construcción biológica o anatómica de hembra, tiene vagina, pero tiene un desarrollo corporal propio a los machos, como por ejemplo lo que parece ser una formación testicular o algo de ello. Durante muchos años a estas personas se les llamaba personas hermafroditas, pero rápidamente la biología va a hacer una corrección y nos dirá: en los seres humanos no existe el hermafroditismo, porque hermafrodita o hermafroditismo es una capacidad propia de algunos animales y de algunas plantas de desarrollar ambos sexos y hacer un desarrollo armonioso de ambos sexos. Por ejemplo, el caballito de mar, por ejemplo, muchos peces tienen en sus cuerpos el desarrollo y la presencia de los dos sexos, igual algunas plantas. En el caso de los seres humanos, siempre la presencia de otro sexo, en el caso donde aparece, es una presencia marginal, es decir, no hay un desarrollo armónico, siempre hay un desarrollo de un solo sexo, el otro se hace de manera marginal, y por eso la biología habla de personas intersex o intersexuales para referirse a este grupo de personas. Las personas intersex son machos o son hembras, no son un tercer sexo, pero tiene una construcción biológica o anatómica de su cuerpo con una presencia marginal del otro sexo y se les denomina hombres o mujeres intersex. En segundo lugar, hablamos de la orientación sexual. La orientación sexual es nuestra construcción o orientación erótico y afectiva. Los seres humanos desarrollamos una capacidad de enamoramiento, y esa capacidad de enamoramiento la llamamos afecto, y una capacidad de eroticidad que es el placer por el cuerpo del otro o de la otra. Y cuando se conjugan el enamoramiento y el placer, es decir, lo erótico y lo afectivo, decimos que hay una orientación sexual. Cuando yo soy un hombre y siento interés erótico y afectivo hacia una mujer, digo que tengo una orientación sexual. Pues bien, la sociedad durante muchos años creyó que la orientación sexual era solo heterosexual, es decir, si yo soy un macho biológico, tengo intereses eróticos y afectivos o intereses de placer y enamoramiento solo hacia el sexo contrario, es decir, hacia las hembras. Pero el ser humano también ha desarrollado una orientación sexual hacia el mismo sexo, llamada orientación sexual homosexual, o hacia ambos sexos, llamada orientación sexual bisexual.
Todas tres son orientaciones sexuales existentes, no hay una predominante y tampoco existe una que vaya en contravía de la otra. Tiene que ver con esa construcción libre y espontánea del ser humano de ejercitar su orientación sexual según su construcción erótica y afectiva. En el caso de las personas homosexuales, durante los últimos años, como un ejercicio político, se ha dejado de usar la palabra homosexual porque lastimosamente fue usada durante muchos años por grupos políticos, sociales, religiosos, inclusive por estados y por legislaciones para perseguir a las personas que tienen orientación sexual hacia el mismo sexo como personas delincuentes, enfermizas o inmorales. Y hacia hacia finales de los años 60, se construye la expresión gay para hablar de homosexualidad entre dos hombres, orientación erótico-afectiva de un hombre hacia otro hombre, y lesbiana para hablar de orientación sexual erótico-afectiva de una mujer a otra mujer, y así desusar la palabra homosexual y cuando nos vamos a referir a orientación sexual del mismo sexo, usar gay y lesbiana. Y como advertía, en tercer caso está la orientación sexual bisexual, que no es una persona que primero tenía un interés erótico afectivo a los hombres y después algo pasó y le gustan las mujeres o viceversa. No, es una persona que su desarrollo de eroticidad y afecto lo puede despertar tanto una relación hacia un hombre como con una relación hacia una mujer, y eso es lo que llamamos la orientación sexual. Y en tercer lugar tenemos las identidades de género. La identidad de género es nuestra construcción social y cultural. Si yo nazco macho, tengo una construcción en masculino que hace mi familia, mi entorno y la sociedad. Sin embargo, hay un momento en que esa construcción sigue siendo un asunto mío, de mi identidad, y yo no solamente soy masculino o soy un hombre porque la sociedad me educó como tal, sino que yo asumo una identidad con el ejercicio identitario de lo masculino y me construyo como tal. Pues bien, hay personas que deciden transgredir el género y hablamos de personas trans. Una persona trans es aquel hombre o mujer que social, cultural e identitariamente construye en sí mismo un género que no corresponde con el establecido en su proceso educativo, social o familiar. Y hablamos en nuestra región de América Latina y el Caribe de tres formas de construirse como una persona trans. Hablamos de una persona transformista que esporádicamente asume un comportamiento o una construcción identitaria del género contrario. Entonces yo soy una mujer biológica, me identifico como una mujer. Sin embargo, en algunas ocasiones de mi vida asumo un ejercicio identitario que es propio al rol de los hombres, por ejemplo cuando hago teatro, por ejemplo cuando hago deporte, por ejemplo cuando socializo o en mi vida de intimidad. También hay personas travestis, que son aquellas personas que permanentemente asumen la identidad contraria. Yo nací macho, biológicamente hablando, pero todo el tiempo me construyo como mujer, me nombro como mujer y me siento como mujer. Y finalmente hablamos de personas transexuales, que es una expresión que hace referencia a una construcción identitaria que está acompañada por un proceso quirúrgico que se llama de reasignación de sexo, y es cuando hago que mi construcción biológica corporal tenga sintonía con mi construcción identitaria mental a través de un proceso de cirugía de reasignación de sexo. Transformistas, travestis y personas transexuales forman todo lo que llamamos el ejercicio de las personas trans, dejando claro que son términos que están en discusión. Algunos países, por ejemplo, no tienen diferencia entre una persona travesti y una persona transexual, porque algunos estados, tipo Ecuador, tipo Cuba, por ejemplo, tipo Argentina, reconocen que cuando una persona asume una identidad de género permanente, no es importante el proceso quirúrgico, es libre de la persona, y por tanto hay un equiparamiento entre las personas travestis y las personas transexuales para garantizar igualdad de derechos y no mandar un mensaje equívoco de que para que el Estado o la sociedad me reconozca plenamente la identidad que yo quiero asumir, debo necesariamente que asumirme en una construcción identitaria de género con un proceso
quirúrgico. Y algunas personas trans deciden no nombrarse con las etiquetas ni travesti, ni transformista, ni transexual, simplemente se consideran personas trans y sienten que ya es suficiente denominación para indicar que su construcción identitaria hace referencia a una decisión libre y personal que es contraria a la que la sociedad quiso construir en ellos y en ellas. Pues bien, esas personas que acabo de nombrar son las personas LGBTI con dos claridades muy importantes. La primera es, hablamos de orientación sexual, identidad de género, pues también tenemos que hablar de expresión de género. Y expresión de género tiene que ver con la manera como yo expreso precisamente el género, es decir, si bien nuestras sociedades han dado roles de qué es ser masculino y de qué es ser femenino, a veces yo, por ejemplo, me nombro como un macho, un hombre heterosexual, homosexual o bisexual, pero asumo una identidad de género masculina. Pero mi masculinidad o la manera como yo asumo la masculinidad es contraria a la socialmente establecida, o a veces asumo un comportamiento que se acerca más a la feminidad, pero no me nombro como una persona trans, pero muchas veces lo que expreso, lo que revelo, lo que narra mi cuerpo, hace que los otros vean una expresión de género en mí contraria a la masculina que yo digo poseer o con la que me siento identificado. Y hablamos de expresión de género. Entonces, muchas veces los cuerpos de los seres humanos tienen una expresión de género que hace que sea real o percibida, es decir, yo puedo querer expresar, por ejemplo, cuando salgo a la calle, expresar con mi cuerpo algo que no se nombre de masculinidad, pero tampoco quiero nombrarlo como feminidad, y esa es mi intención, o puede ser que mi intención no sea esa, pero un poco el rol físico o ambiental que yo presento de mí hace que haya una expresión de género percibida en los otros. Y este dato es importante porque lastimosamente cuando hablamos de violencia, la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género termina siendo un detonante en los prejuicios de la sociedad para generar violencia y discriminación hacia las personas LGBT. Y a ese punto quiero pasar ahorita en esta parte de la conversación, y es por qué es importante hablar de las personas LGBTI, porque como lo advertía al principio, lastimosamente en nuestras sociedades de América Latina y el Caribe, la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género o la expresión corporal, que hablamos de expresión corporal cuando hablamos de las personas intersex, que es en su corporalidad donde están precisamente expresando la diversidad, son víctimas de discriminación, de exclusión y de prejuicios. Y todo eso es una expresión de violencia que pone en riesgo la vida de las personas LGBT. Cuando hablamos de violencia contra las personas LGBT, es importante reconocer que se han acuñado tres términos históricos que es importante que tengamos claro. Históricamente hemos escuchado hablar de las expresiones fobias, homofobia, transfobia, bifobia, lesbofobia, indicando que es la expresión de violencia o negatividad de muchas personas hacia los LGBT que terminan generando violencia sobre sus cuerpos. Entendiendo que la fobia se entiende desde el ejercicio psicosocial como aquella expresión de malestar, de rabia o de enojo que me genera lo que el otro significa, y ante esa molestia que me genera lo que el otro significa, pues yo descargo hacia él o hacia ella discriminación o violencia. Son muchas las expresiones de homofobia, de transfobia en la sociedad naturalizadas. Hay algunas inclusive más externalizadas que otras, como insultos, como agresiones, otras más simbólicas, como negación a uso de espacios, e incluso hay fobias internalizadas, es decir, en nuestros países de América Latina y el Caribe, sobre todo aquellos más negadores de los derechos de las personas LGBT, hay muchos casos en que el ciudadano y la ciudadana que se reconocen a sí mismos como lesbianas, gays, bisexuales, trans, no intersex, empiezan a experimentar un asunto de negación con ellos mismos, como una fobia interna, porque terminan reproduciendo ese mismo malestar que la sociedad tiene hacia ellos. En segundo lugar, hablamos de odio. La expresión odio, si bien las fobias fue una expresión construida más desde la psicología y la psicología social, la expresión odio es una expresión que, si bien es sociológica, se ha debatido y construido más en aspectos legales,
e incluso países como los Estados Unidos han tipificado la violencia de odio, hablando sobre toda la violencia que se genera hacia personas lesbianas, gays, bisexuales y trans, y también afrodescendientes o indígenas, en razón a que el odio hace referencia muy similar a la homofobia, a ese malestar, pero además un malestar que genera tanta incomodidad, tanta insatisfacción, que hasta que el otro no desaparezca, pues yo no voy a calmar esa sensación de odio y de venganza que me lleva a practicar una violencia irracional. Los crímenes de odio se nombran como aquellas expresiones de homicidios, desapariciones forzadas, amenazas, violencia policial, que viven muchas personas LGBT en razón de que hay personas, grupos delincuenciales, inclusive a veces estatales, que buscan generar prácticas de violencia hasta que reduzcan a las personas LGBT o lo que ellos representan, porque creen que son una especie de peligro para la sociedad. Y en tercer lugar, hablamos de violencia por prejuicio. Es un término también sociológico, de una sociología más jurídica, que trata de ir más allá del nombramiento de la violencia por homofobia o del crimen de odio. Y finalmente, cuando tú hablas de fobias o de odio, hablas de un sentimiento muy personal. La expresión prejuicio da un paso más allá y se hace la pregunta: ¿qué hace que la gente tenga fobia o odio porque el otro tiene una orientación sexual no heterosexual o una identidad o expresión de género contraria a la establecida, si se quiere, en términos generales? Y tomamos en cuenta la expresión prejuicio, que es una expresión inclusive filosófica de Immanuel Kant, que hace referencia a todos esos sentimientos que yo tengo hacia el otro, de prejuzgar al otro y de pensar que el otro es malo por un montón de características de un juicio que me hago sin conocer al otro. Es decir, un prejuicio es ese pensamiento negativo que tenemos del otro y ese pensamiento que hace que yo valide la violencia sobre el otro porque el otro o la otra es una persona que me genera animadversión. Y la gravedad del prejuicio, como advertía Kant, es que el prejuicio es social y es naturalizado. Es decir, yo tengo un prejuicio frente a algo, pero es un prejuicio que yo aprendí cultural o socialmente y que se ha generalizado, pero además el prejuicio es naturalizado. Es natural que yo piense mal de tal persona, es natural que yo tenga prejuicios de tal tema, porque así la sociedad lo ha establecido. Y lo que pasa con las personas LGBT es que las sociedades durante muchos años que han sido heteronormativas, que han sido transfóbicas, es decir, que solo permiten pensar las personas heterosexuales cuya identidad y expresión de género está relacionada con la que les dieron al nacer o en el proceso educativo, pues han hecho ver que cualquier expresión contraria, como la que manifiestan las personas LGBTI, son expresiones innaturales, insaludables, inmorales, y hacia ellos se generan prejuicios. Y hay dos tipos de prejuicios: hay un prejuicio jerárquico y un prejuicio excluyente. El prejuicio jerárquico es cuando yo tengo una expresión prejuiciosa hacia ti y quiero demostrarte que por lo que tú eres inferior a mí. Entonces, como tú eres homosexual, como tú eres lesbiana, como tú eres gay o como tú eres trans, nunca serás igual que yo, nunca podrás ascender al mismo puesto que tengo yo. La violencia por prejuicio jerárquica es esa violencia que no es una violencia homicida, pero sí que es una violencia que está haciéndole sentir al otro todo el tiempo que por su orientación sexual o por su identidad o expresión de género es inferior, nunca va a tener un rango de igualdad ciudadana, y eso genera en la persona un acto de frustración que inclusive conduce al suicidio en algunas ocasiones. Pero de otro lado está la violencia por prejuicio excluyente, que es muy peligrosa, que es aquella violencia que busca exterminar al otro. Yo odio tanto lo que tú representas, yo me incomodo tanto con lo que tú eres, que yo quiero eliminarte y que no voy a descansar hasta que tú no existas más. Además, cuando te elimino, le mando un mensaje al resto de la sociedad de que lo que tú representas no debe de existir. La homofobia, los crímenes de odio y la violencia por prejuicio son hoy por hoy lastimosamente expresiones cotidianas en América Latina y el Caribe del Estado
de la sociedad civil, de grupos al margen de la ley, que desconocen la igualdad de derechos ciudadanos que tienen las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex, y por eso debemos hacer una campaña muy fuerte en nuestros países, primero, de reconocer que las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex son ciudadanos en iguales derechos al resto de ciudadanos. Segundo, entender, comprender y reconocer que la orientación sexual, la identidad y la expresión de género hacen parte del libre desarrollo de la personalidad de cada ciudadano y ciudadana, que no son ejercicios preestablecidos y que hay que respetarlos en la diversidad de los estados. Y tercero, que debemos eliminar cualquier brote de violencia fóbica, de odio prejuiciosa hacia una persona en razón de su orientación sexual o identidad de género, porque eso pone en riesgo el mayor valor del Estado Social de Derecho y de las democracias, que es el respeto a la diversidad y el reconocimiento y la valoración de los derechos.